Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando sobre la inflación de Chile que ha alcanzado un récord histórico. Una inflación que no se veía hace 14 años, una verdadera locura. El IPC ha superado el 7,2% y esto está mostrando que se está acelerando, que está habiendo una inflación cada vez mayor de la que se preveía en Chile y que esto claramente va a traer consecuencias, que algunas de noticias que vamos a estar viendo en este video muestran estas consecuencias. La subida de precios generalizada que se ha dado en todos los rubros y que son realmente algunos alarmantes. Obviamente, muy de lejos a lo que sucede en inflaciones mucho más altas como la que sucede en Argentina, pero eso no quita que esto va a traer problemas y los está trayendo para la economía de la gente. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además, es la forma de apoyar al canal y acá les dejo las redes sociales que estoy subiendo videos nuevos todos los días: Instagram, Facebook y TikTok. Bueno, vamos con la primera noticia. IPC cierra 2021 con una fuerte alza anual de 7,2% y Chile anota su mayor inflación en 14 años. Esto es una verdadera locura. Esto no se debería estar dando. Y habla de que, por ejemplo, en diciembre se mostró una potente alza, un 0,8% de inflación solamente en ese mes, lo cual hizo que termine cerrando por sobre las expectativas del mercado. O sea, lo que el mercado preveía al final terminó siendo peor lo que sucedió. Y hay algunos rubros que solamente en diciembre tuvieron alzas que son realmente importantes. Por ejemplo, hablan de que transporte subió un 2,6% y alimentos y bebidas no alcohólicas un 0,5%. Y estoy hablando solamente de diciembre. O sea, son números que, por lo menos para Chile, si esto lo comparamos obviamente con Argentina, estamos hablando de otra categoría, pero por lo menos para Chile esto es muy alto y se está notando en la vida cotidiana de la gente, que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, en especial los que tienen menos recursos, porque justamente la inflación tiene de apodo el impuesto a los pobres. Es un impuesto no legislado que termina pegando mucho más a los que menos tienen. Es a los que más les cuesta, obviamente, comprar cosas, pagar servicios, y también es a quienes más le duele ver cómo mes a mes su sueldo cada vez equivale a menos si lo comparamos con otra moneda como podría ser el dólar. También hablan en esta nota de que el transporte, como veíamos antes, transporte fue el que más subió, pero si hablamos del interurbano, solamente en diciembre subió un 17,6%, una verdadera locura. Y la variación anual fue del 37%, realmente es un número alarmante. Y claramente los sueldos no van a subir en este porcentaje, entonces se puede interpretar que se está dando un fenómeno en Chile que no se veía, que hace muchos años que se había generado una estabilidad, que la gente cobraba año a año más o menos un sueldo que se lo iban actualizando, más bien porque ganaba jerarquía o para acotar esa pequeña diferencia de la inflación, pero no como ahora, que va a ser necesario, repito, no al nivel de Argentina, pero sí es algo que sucede en Argentina, que te tienen que ir actualizando solamente para no perder frente a la inflación, y que no estás ganando más dinero, sino que solamente se está actualizando para no perder. Y esto en los economistas, y más todavía previendo lo que va a suceder en el futuro con un nuevo presidente que viene con una idea bastante distinta a lo que se venía haciendo, genera obviamente incertidumbre en el país, un país que estuvo caracterizado, por lo menos dentro de Latinoamérica, por lo opuesto, por tener una certidumbre, una certeza de hacia dónde iba, cómo se hacían los negocios, una inflación controlada. Está empezando a desarmarse este esquema. Esto no significa que termine siendo el futuro el mismo de otros países de la región, pero si esto no se revierte, si no se empieza a cambiar, si las políticas monetarias del Banco Central no empiezan a ser más fuertes y el gasto público también del gobierno empezar a bajar, cosa que lo veo difícil, viniendo ahora la presidencia de Boric, que justamente él lo que promueve es un mayor gasto público. Si no se modifican esas cosas, obviamente que el camino va a ser ese, que siga subiendo la inflación. Mayor inflación en 14 años. ¿Cuáles fueron los productos que empujaron la potente alza de 2021? Y estos son los productos que más han subido de precio en Chile en lo que va del último año, que llevará, como veíamos, a que se tenga la peor inflación de los últimos 14 años. Según esta nota, los que más subieron en lo que se refiere al año, porque antes veíamos mensual, fueron los paquetes turísticos, un 82,5%, es una verdadera locura. El transporte aéreo, que subió un 61,5% también anual. Después tenemos, bueno, las flores, el petróleo diésel, que subió casi un 58%. Son números muy altos que de hecho están muy por encima de esta inflación promediada. Y lo que hay que entender que es muy importante es que ciertos productos pueden haber sido influenciados por el panorama internacional. Eso tiene una lógica, productos puntuales, pero no hay que olvidar que, primero, la inflación es por definición, de hecho, dicho por el mismo Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, o sea que responde a lo que hace la política monetaria, en este caso del Banco Central. Pero por otro lado, la inflación es el aumento generalizado y depende obviamente de cuánto se mantenga en el tiempo. Pero lo importante es esta palabra, generalizado. Entonces, si bien obviamente se calcula para el IPC muchos de estos productos, para después poder sacar la inflación anualizada,
También hay que entender que una subida puntual de algo específico, por ejemplo, por una falla en la cadena de producción de China, que es algo que estamos viendo todo el tiempo, no significa que eso sea un tema netamente inflacionario, sino que es un alza de precios puntual por algo también puntual. Por eso muchas veces hay gente que piensa, y es un error, que esto es algo internacional, que está pasando en Chile como está pasando en todo el mundo. No, esto es algo puntual. La inflación, repito, Milton Friedman lo decía, es un fenómeno monetario, o sea, no importa qué es lo que esté pasando en el resto de los países, eso sería una alza puntual. La inflación, que es generalizada, no puntual, solo depende de lo que esté pasando con las políticas monetarias del país. Y acá es donde entra en juego justamente los retiros, los IFEs, todo el gasto que ha hecho el Estado, que ha salido a imprimir más billetes, que ha salido a aumentar la base monetaria circulante. De hecho, ya lo habíamos visto en otros videos y todos los economistas es a lo que apuntan. Entonces, mientras siga esta política monetaria, obviamente que van a seguir los mismos problemas, aumentando la inflación. El principal factor de la inflación es el fuerte aumento en la cantidad de dinero, que de hecho, para los que siguen el canal, lo he analizado diversas veces en Argentina, justamente. Cómo el gobierno imprime como si no hubiera mañana, y así vemos cómo la inflación sube proporcionalmente. Y por eso la forma en la que Chile podría solucionar esto es cambiando las políticas monetarias, que seguramente a día de hoy el Banco Central, con estos números, empieza a tomar medidas bastante más ortodoxas para poder bajar la inflación, sabiendo además que Chile es un país que tiene el Banco Central, por lo menos por ahora, y esperemos que siga así, totalmente separado de la casta política. O sea, es un organismo independiente, que de todas maneras igual eso es hasta un poco justificable. También hay muchos expertos que dicen que tampoco es que está 100% desvinculado, también puede ser que responda a ciertos intereses políticos, pero bueno, por lo menos si lo comparamos con el resto de la región, podríamos decir entre comillas que sí, que el Banco Central está separado de la política. Y obviamente la forma que tiene el Banco Central para solucionar esto en Chile es fijar una tasa de interés más alta y obviamente también bajar la masa monetaria circulante, es decir, todo el dinero que ha salido, como decía antes, de los IFEs, de los retiros, todo eso tiene que empezar a tener un control, se tiene que empezar a gastar menos. Hay que buscar la forma en la que Chile, en lo político, en lo económico, resuelva esto, porque si no va a seguir subiendo la inflación. Y por más de que, no sé, por ejemplo ahora se habla de que Boric va a subir el sueldo mínimo, si él pone un sueldo mínimo de lo que sea, el número que sea, eso después hay que pagarlo de alguna forma. Y cuando haya que ir a pagar eso, imprimiendo, vas a terminar haciendo que se devalúe, y al final, si te dicen que ganabas, no sé, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, lo que sea, pero si ahora tu moneda vale menos, vas a estar exactamente las mismas. En dólares va a ser lo mismo que tenías antes. Eso hay que entenderlo también. Entonces, cualquier tipo de política expansionista que quiera salir a gastar más dinero, a que haya más dinero circulante, políticas monetarias en pos de eso, van a seguir generando esta inflación, que de hecho, repito, obviamente con una diferencia abismal, pero es lo que ha pasado en Argentina. No estoy diciendo que la inflación de Chile se va a transformar en la de Argentina, lo que estoy diciendo es que si se siguen tomando las mismas recetas de gasto público, de salir a imprimir dinero, de lo que ya hemos visto hasta el cansancio en este canal, sí puede ser que se siga ese camino. Después hay otras políticas que se pueden tomar también, que son más ortodoxas, que totalmente innecesarios en Chile, como podría ser cambiar el tipo de cambio. Un tipo de cambio fijo, por ejemplo, con el dólar cuando estaba al 1 a 1, que eso obviamente hacía que prácticamente se eliminara tu inflación, tenías la inflación del dólar. Pero bueno, eso no es necesario en Chile, pero a lo que voy es que tampoco es que hay muchas formas más de bajar la inflación, o sea, todo viene por política monetaria del Banco Central. Y justamente miren esta noticia que me parece muy correcta, muy interesante, que el ministro de Economía dijo lo siguiente: gobierno llama a no caer en más tentaciones políticas que puedan hacer subir más los precios. Y esto es lo que dijo justamente el ministro de Economía: es importante que el alza de precios se comience a moderar cuanto antes y no caer en la tentación de agregar presiones a los precios con decisiones y políticas no orientadas a mayor productividad, empleo e inversión. Es que totalmente eso es lo importante. Muchas veces, por, llamémoslo, políticas keynesianas, se piensa que la forma de estimular el crecimiento de un país es mediante el gasto, pero no, es mediante justamente lo opuesto. De hecho, la base del capitalismo no es el gasto, es el ahorro y la inversión, que es lo que está diciendo este ministro de Economía: productividad, empleo e inversión. Y esta es la forma en la que Chile va a salir del problema y en la que se puede empezar a pensar en bajar justamente la inflación. Si se sigue gastando, si se sigue sacando IFEs, retiros, lo que sea, va a seguir aumentando la inflación, y de hecho eso va más para el gasto, no va para el ahorro y la inversión. Y escuchen lo que dijo, les leo textualmente como en esta nota, que es una nota de un diario chileno. El secretario de Estado remarcó que este escenario está impactando, refiriéndose a la inflación que está realmente creciendo aceleradamente, con mayor fuerza a los más pobres. Por eso muchas veces cuando hay políticos que dicen no, vamos a darles esto y regalarles esto y no sé qué esto, pero todo gasto, aumentar el gasto, no se dan cuenta que
aparte de ser una medida populista, también va a sumar a la inflación. Y después todos esos regalos es como que fueran castillos de arena. Una vez que los recibiste se desmoronan porque ya no valen lo mismo. Si aumenta la inflación vas a tener menos valor de lo que te están dando, que es algo que pasa en Argentina, que el gobierno saca un plan, cuando sacaba IFES tenía que ir subiéndolos después todo el tiempo porque al haber hecho subir la inflación, lo que estaba dando valía cada vez menos y podía comprar menos cosas. El mismo ministro de Economía de hecho dijo, ya están sintiendo los chilenos los efectos de esta alta inflación y eso es lo terrible. Chile es un país que estaba acostumbrado a no tener inflación, o sea, tener una inflación mínima, prácticamente imperceptible, y hablando con conocimiento de causa, de vivir en un país con una inflación cercana al 50%, cuando esto se empieza a acelerar y se empieza a ver este cambio en los precios, pero que ya pasa a ser notorio, realmente es doloroso. Realmente se pasa por un periodo que claramente no está nada bueno, y en especial para los que menos tienen, que ven como cada vez mes a mes les está costando más llegar. Él mismo dijo, el incremento del tipo de cambio por incertidumbre política y económica y la alta liquidez por retiros de fondos previsionales son los principales factores que explican la elevada inflación de 2021. Por eso hay que ir a atacar entonces el problema, no crear nuevos problemas justamente aumentando el gasto. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.